Hoy vamos a ver el uso reflexivo de algunos verbos. Coged papel y boli, que empezamos. En español hay una forma verbal que se denomina forma reflexiva. Un verbo es reflexivo o se conjuga de manera reflexiva cuando la acción recae sobre quien ejecuta la acción. Dicho así, suena un poco teórico. Una forma de asemejarlo a formas verbales existentes en otros idiomas es la voz pasiva, que por el contrario, en español, aunque existe, apenas se usa. Como siempre, un ejemplo lo explica todo mucho mejor. Vamos a ver un par de ellos. Si digo los garbanzos cuecen en 35 minutos, me estoy refiriendo a que los garbanzos necesitan 35 minutos para que queden cocidos. Bien, en esa oración los garbanzos hacen de sujeto del verbo, pero también hacen de complemento directo, pues la acción del verbo, cocer, recae sobre ellos mismos. Con lo cual, una versión un poco más refinada de la frase sería: los garbanzos se cuecen en 35 minutos. Ese se hace referencia a los propios garbanzos, a sí mismos. Si en el contexto de la frase el sujeto se puede obviar, entonces terminaríamos con una frase del estilo: se cuecen en 35 minutos. El uso del reflexivo en algunos casos es opcional, como en el caso que acabamos de ver, y simplemente da un poco más de información que, dependiendo del contexto, puede ser útil o dejar la frase un poco más entera, más natural para un nativo. En otros casos, en cambio, es necesario, o bien porque es obligatorio o porque cambia el significado del verbo en función de si se usa el reflexivo o no. Veamos un ejemplo de uso obligatorio de la forma reflexiva. Si estoy en la ducha del baño, me mojo y me enjabono, ¿qué estoy haciendo? Yo me estoy duchando. Yo soy quien ejecuta la acción, duchar. El verbo necesita un complemento, siempre. Cuando duchas, tienes que duchar a alguien, o a ti mismo, o a otra persona. Por ejemplo, personas que necesitan asistencia. En mi caso, yo me ducho. Sería el equivalente incorrecto a decir yo ducho a mí. Sin sujeto quedaría me ducho. Si ordeno que alguien se duche, la versión en imperativo sería dúchate. Ese te hace referencia a ti. Tú ducha a ti, tú dúchate, dúchate. Y en tercera persona, él se ducha. En este caso es obligatorio. El uso de la partícula reflexiva lo está pidiendo el verbo. En otros casos, la partícula reflexiva es opcional, pero puede que el significado del verbo cambie ligeramente. En las frases yo duermo y yo me duermo, en ambos casos el sujeto soy yo y la acción es la misma, dormir. Sin embargo, el significado cambia ligeramente. En el primer caso, yo duermo hace referencia o bien a que tú estás durmiendo o a la acción rutinaria de dormir, si va acompañado de un lugar, por ejemplo. Yo duermo en la habitación del primer piso. La habitación del primer piso es donde habitualmente paso la noche, donde habitualmente duermo. Sin embargo, la frase yo me duermo hace referencia a que en este preciso momento estoy empezando a dormirme. Puede ser ahora o en otro tiempo. Por ejemplo, si digo me duermo en las clases de historia. En las clases de historia, con lo aburridas que son, me quedo dormido. La diferencia es muy pequeña, hay que pensarlo un pelín quizás. El uso de la forma reflexiva no es tan intuitiva como otros temas de la gramática española, y en algunos casos, como hemos visto, es hasta opcional. Pero es muy importante su correcto uso, pues marca la diferencia entre simplemente transmitir una idea o un sentimiento y decir una frase correcta y que suene natural. Espero que os haya servido de ayuda o al menos para abrir la curiosidad. Y hasta aquí la clase de hoy. Repasadlo e intentad ponerlo en práctica.